Él está en amor, él no está por analizar. No. Se joda la porque política tú lo has y los sacado, partidos. Él está en amores. lo has sacado de situación y lo pusiste a rememorar. Sí, Fíjate que él ahora ha citado la canción No, pues a la orilla de la chimenea. Si quieren terminamos manejando la historia, si quieren. Entonces vamos a manejarla. No, bueno, los grandes amores. Vamos, haznos un comentario de esto de los grandes, grandes amores. No, hiciste referencia al tema y a mí realmente me preocupa y yo quiero plantear mi parecer con relación a este asunto del Tribunal Constitucional de emitir una sentencia estableciendo que es inconstitucional el hecho de que no se permita a un ciudadano, si se quiere, que tenga aspiración presidencial, ser candidato sin contar con el aval o la propuesta de parte de una organización, de un partido político. Yo creo, me parece que el Tribunal Constitucional debe revisar esa sentencia o buscarse la manera de que eso se modifique, porque es que nos están poniendo a las puertas de una situación realmente riesgosa como país, como nación, ¿eh? Porque es que nosotros tenemos un país político, nosotros tenemos partidos políticos que han articulado esta democracia que tenemos con sus altas y sus bajas, pero es la democracia que hemos ido construyendo y que queremos que se consolide cada vez más. Claro, venimos dando traspiés, un traspiés tras otro, y nosotros no hemos podido, pues, mejorar esa democracia como quisiéramos. Pero es la que tenemos, y tenemos nuestros partidos, y tenemos nuestros políticos. Políticos buenos, políticos no tan buenos, políticos que hacen daño a la democracia también. Entonces, a través de los partidos políticos, pues hay un filtro, si se quiere, para que gente que está aspirando a posiciones electivas, pues puedan canalizar sus aspiraciones y si logran el favor popular, fabuloso, alcanzan la posición que buscan. Pero normalmente los partidos tienen sus propias propuestas de candidatos a diferentes cargos electivos y tienen esos candidatos porque generalmente han desarrollado una trayectoria, una vida política dentro de la organización que los presenta como postulados. Entonces, ese es un filtro interesante para quien quiera o quienes quieran aspirar a la presidencia de la República. Y si eso se queda sin efecto, sin ese colador para los aspirantes a la presidencia de la República, nosotros vamos a tener un peligro que no sé cuáles serían las consecuencias. Porque si aún con ese filtro que tenemos con los partidos políticos, hemos tenido legisladores, senadores y diputados que vienen del bajo mundo, del narcotráfico, y que logran una posición ahí en ese Congreso, bueno, con el filtro de los partidos no han podido controlar eso, no han podido evitar que pase ese tipo de personas. Imagínense si a Juancito Trucupey, Pérez Vidal alias, que
tiene sacos de papeletas, hechos no se sabe cómo. Hechos no se sabe cómo, sacos de papeletas. Y se para en esquinas a repartir papeletas para un proceso electoral porque él quiere ser presidente de la República. Óigame, Juancito Trucupey llega fácilmente a la presidencia de la República repartiendo papeletas. El diputado más votado de Santiago fue en las pasadas elecciones, en las otras. No, 20. El 20. El diputado más votado de Santiago está en Miami. Honorable Gutiérrez. Sí. Señor Gutiérrez está en Miami. Fue el más votado como diputado en Santiago en esas elecciones. El más votado de todos los que estaban aspirando. Entonces yo creo que debe haber un filtro, que no es que yo llegué y que yo voy a hacer y que yo tengo papeletas, por lo menos, bueno, hasta que sea filtrado por un club social si se quiere, pero eso requiere de ese colador. Porque aquí hay gente que tiene capacidad y tiene popularidad para decir yo voy a ser presidente. Y, óyeme, el que aspire a la presidencia de la República debe tener una formación, aún sea una formación dentro de los mismos partidos, que tenga un criterio de lo que es la política, de lo que es el Estado, de lo que representa dirigir una nación. Entonces, a eso yo creo que el Tribunal Constitucional debe ponerle un poco de control. Debe controlar esa situación, porque si no, tendremos lo que sea de presidente. Aunque asumo algunas de las preocupaciones de Arias y de dirigentes de partidos que aparecen en los medios, me alegra por un lado, ¿verdad? Por un resquicio, por ahí me alegra que los partidos sientan ese temor, los partidos que han tenido grandes despreocupaciones, que el dinero de la educación lo usan para otras cosas, los recursos consignados en la ley, aportes de nosotros los contribuyentes, para las labores administrativas también se van al cachismo con otras cosas. Y están como, o prometen, no cumplen, y pese a todo eso, pese a ese olvido, pese a esa actitud de la ganaria, irresponsable, los dominicanos siguen votando a los partidos, siguen votando los colores de los partidos, y en ese sentido, pese a ellos, nosotros tenemos un sistema con cierta fortaleza. Y si vemos el entorno latinoamericano, mete miedo, ¿no? Y nosotros tenemos fuerza partidaria y una democracia con sus vaivenes funcional, ¿no? Entonces, me alegra por esa parte, que sientan cierto miedo porque se descuidan en extremo, y siempre he dicho aquí, los partidos atentan contra el sistema de partido por sus comportamientos. Y he dicho aquí también, partidos defiendan al sistema de partido, vamos a hacer más barata esta democracia. Nosotros colocamos miles de millones de pesos, creo que en el último proceso eran 4.000 millones para el financiamiento. Pero también toman dinero de donde venga, de cualquier lugar. Sobre todo prefieren esos lugares oscuros, dinero de lo que sea. Y ya Arias citaba el caso del diputado que está en una cárcel de la Florida, el más votado, y evidentemente que empujó a su partido o a ese partido en la demarcación en la provincia. Entonces, qué bueno que sienten temor, que sienten preocupación,
y que esa preocupación se pueda traducir en mejorar esas organizaciones y el sistema de partido. Dicho esto, la verdad es que cuando uno lee la decisión, las candidaturas por partidos tienen una serie de regulaciones, una serie de filtros muy importantes. Usted pertenece a una organización, usted va a primarias, usted tiene que tener una serie de validaciones importantes de una organización política. En el caso de las independientes, que funcionan en muchísimas partes del mundo, desconozco las leyes electorales de partidos donde están estas candidaturas independientes, pero cuando uno ve la decisión del Constitucional, a partir de la impugnación de un artículo de la ley de partidos, pero queda muy abierta. De repente usted tiene una serie de regulaciones a los partidos, tienen que cumplir con muchos elementos de ley y de filtros, y qué bueno. Y aún así se han colado esas cosas como la que cité. Muchísima gente más que no sirve. Que no sirve. Pero usted no me establece regulaciones para las candidaturas independientes. Me dio la gana, tengo los recursos, no importa dónde vienen los recursos y yo soy el candidato. Entonces, ese es un tema importante, por eso los partidos gritan. Porque hay gente capaz de reunir muchos millones. Hay gente como Gutiérrez capaz de dar al partido y de garantizar ser el más votado, aunque no se le haya escuchado su voz, nada más en una promoción que hizo, aunque no tenga criterio o no sepa lo que es un parlamento, aunque no haya hecho una sola propuesta para el beneficio de la gente de Santiago, no importaba. Él tenía el dinero para motivar a los PRMistas en Santiago para garantizar que hicieran el trabajo político, para garantizar los votos o para comprarlos directamente. Sí lo hizo. Y lo hizo, o sea, salió el más votado. Entonces, evidentemente que hay un riesgo enorme en esto. Pero los partidos cuiden el sistema, trabajen en esto, al margen de que eso sea modificado o no posteriormente. Pero se ha actuado con la irresponsabilidad y vienen estos lodos. Y la verdad que es un momento para una gran discusión, pero para que los partidos hagan revisiones profundas para preservar ese sistema que ellos en ocasiones patean y actúan como que no les importa. Entonces, por ese lado me preocupa la preocupación. Me alegra la preocupación, que tienen los partidos por este tema, que se da a partir de una decisión del Tribunal Constitucional, que uno supone que ponderó, pero los aspectos de regulación, evidentemente que están muy abiertos. Ahí no digamos que no hay un candado, no hay un solo pestillo, no hay nada. No. Eso está muy abierto y evidentemente por ahí hay si da la impresión del que el Constitucional ve la impugnación que se hace, o sea, la ley consigna candidaturas independientes, pero luego, y eso lo decía aquí el abogado de Opción Democrática, la ley habla de las candidaturas independientes, pero luego en los detalles, en la estructura del artículo que sigue, habla de que tienen que formar una organización política. Entonces no es independiente. Lo que debió consignar ahí, o quizá el Constitucional debió sugerir, que se establecieran regulaciones que fueran afines con las que tienen los partidos o parecidas, que garantizaran esos filtros. Pero se impugnó eso, son independientes, pero tienen que hacer como una organización. Entonces, quizás el Constitucional, mira, eso es contradictorio con esto, de consiguiente el artículo es inconstitucional, pero ha quedado abierto, ha quedado sin ningún filtro. Yo quiero ser candidato, pero a todos los niveles, en todos los niveles de elección, presidencial, senatorial, alcaldía, regidor, diputado. O sea, es una situación para preocuparse realmente. Pero en esto entra lo del momentum. El momentum en que esto está ocurriendo. Una decisión así, hace 30, 40 años, se podía entender mejor
porque teníamos partidos fuertes que funcionaban como partidos. Recuerden que los partidos tenían locales, los partidos celebraban reuniones cotidianamente, semanal, quincenalmente. Ya hoy un partido político es una cosa que está ahí para activarse muy coyunturalmente. Y yo me refiero a que los magistrados debieron pensar un poco en el momento en que está, el mal momento en que está la democracia liberal y están las instituciones y los valores fundamentales de la democracia. Hablo de un descrédito que va en aumento. En América y en Europa son cada vez más, y en especial los jóvenes, que es lo más peligroso, los que están dispuestos a sacrificar democracia por orden, libertad por seguridad, opinión voluntaria. Entonces, en un momento donde hay una crisis de partidos, hay una crisis de políticos, donde la antipolítica y esto del antipolítico, de lo antipolítico, antipartidos, es algo creciendo, que está llevando a los países a cosas como, qué sé yo, esta figura, Bolsonaro, o el mismo Trump, no era republicano ni era nada. Wow. Milei no era ni comunista, ni socialista, ni peronista. O sea, es un poco en el mundo occidental se ha puesto de moda la antipolítica, enterrar al partido. Y yo creo que los legisladores, por un lado, pero también los magistrados del Tribunal Constitucional, debieron pensar en la necesidad de llevar a los partidos dominicanos a su propia legalidad, como decía don Juan. ¿De qué yo estoy hablando? De tomar la ley de partidos y decir, en el contenido de la ley de partidos, ¿cuáles cosas debe hacer un partido que no está haciendo? Bueno, comenzando por el 25% del dinero que recibe en educación. Y yo decía que aquí el único partido que tiene una think tank y un centro de pensamiento para analizar la realidad social, y por eso lo tiene a su servicio, es ahora la Fuerza del Pueblo. Y anteriormente, hasta el 19, el PLD, como la fundación es fundamentalmente en los hechos. Son 8 los que encabezan el consejo, pero en los hechos, el matatán de esto es porque es su iniciativa y él fue el que hizo lo indecible para crear esa institución. Entonces yo siempre pongo a Fungló de ejemplo de cuando un partido tiene un centro de pensamiento para pensar la realidad social. Si tú te fijas, nuestros partidos no utilizan ese 25% para capacitar a sus miembros. Y lo que es peor, cada vez más al dominicano promedio le importa menos el capacitarse, porque esa es otra. Estamos en un tiempo difícil donde hace 30, 40 años en la Universidad Autónoma usted era de izquierda. Entonces, si yo era cercano a Rusia, entonces a la URSS, entonces yo leía la filosofía de Afanasiev. Pero si yo era nada liberal, posiblemente iba a leer a Kant, o iba a leer a este de la sociedad, los enemigos de la sociedad abierta. Pero la gente leía para debatir. Hay que recordar con nostalgia los larguísimos debates de ideas, señores, que se daban hace 40 años. Hoy es impensable, salvo raras excepciones, el que tú reúnas políticos a hablar de verdadera política, del arte de la política, hablar de ciencias políticas, hablar de estrategia política. No. Es el político exitoso de hoy tiene 2 características. O tiene muchos recursos, mucho dinero, o tiene una boca para insultar a todo el mundo y descalificar a todo el mundo. Entonces, ese sí es un hombre guapo. Ese sí es un buen político. Sí, pero usted me puede explicar qué usted piensa del país. ¿Qué idea usted tiene de las políticas públicas? Tenemos un problema en el tránsito. Venga al programa, explíqueme su propuesta al país. Porque de eso se trata. No
lo que se ha exacerbado en las últimas décadas es el negacionismo. Entonces, los malditos políticos son unos ladrones. Muy bien, muy bien. Y incluso hay un trabajo de Martín Caparrós sobre la enfermedad de la honradez. Hay gente que se cree que para gobernar bien un país basta con el asunto de ser honrado. Y resulta que esto de la honradez no basta. Usted tiene que saber gobernar y tener técnicos. Por eso en los países desarrollados la gente se somete a, ¿cómo se llama? Los concursos, pero tiene otro nombre. Que es oposición. Las oposiciones. Entonces, en España, usted estudia años a veces para ganar una oposición, un puesto en el Estado. Entonces, usted es un funcionario de carrera. Puede ganar la extrema izquierda o la extrema derecha, usted no lo pueden cancelar, salvo con un expediente de inconducta. Entonces, ¿qué ocurre? Que los países, esas democracias, tienen una estructura, una burocracia en el término weberiano, unos técnicos que saben cómo manejar el Estado. O sea, yo no sé qué usted piensa de Chanel Rosa o de Juan Ariel Jiménez o de Luis Reyes, el de presupuesto, para hablar del pasado gobierno. Pero eso que yo le hablo, amén de su militancia política, son técnicos que manejan el Estado. Hay una muchachita, que yo le digo muchachita porque tiene 30 y pico, doctora del Johns Hopkins University, que tú te sientas con la doctora Quiñones a hablar del Estado, del manejo del Estado, y es una maravilla. O el caso de Pablo Ulloa. Pablo Ulloa, porque ahora está en el Defensor del Pueblo. Ahora, usted lo han escuchado, ha venido aquí, ha ido a mi programa. Es un placer hablar con alguien que se ve que ha estudiado el Estado Dominicano, que sabe lo que es una institución, unas políticas públicas. Entonces se supone que hacia ahí es que debíamos ir. Y cuando nos estamos alejando de eso, diablo, viene el Tribunal Constitucional y nos da. El momento es ahora. Diariamente,